Buenos días, buenas tardes. Que el Señor les bendiga a todos y en cualquier momento del día que estén escuchando este mensaje, también muchas bendiciones allá. Mi nombre es Emilio y hoy quiero llevarlos a un recuerdo de esta experiencia que se llama ser creyente. Por algo les presento el privilegio de ser creyente. Emilio hace mucho tiempo atrás era un poquito groupie cuando se trataba del cristianismo. Es decir, tenía sus idols del cristianismo, ¿ya? Y entre esas personas, una vez esperaba que llegue una de estas apabullantes, de estas que atraen muchas masas, y de alguna manera para poder absorber ciertos conocimientos de esos grandes gurús cristianos, ¿no? No sé si me entiende. O sea, uno admira gente y uno quiere de alguna manera decir cómo llegaron hasta allá, quiere imitar sus pasos o quiere copiar estilos. En algún momento, si usted es de la vieja guardia y tiene quizás más de 20 años de cristiano, al menos yo cumplí recién 20 o tiene más, por ahí tenía una cantidad de predicadores que predicaban como o hablaban como Gille Ávila, por ejemplo. En algún momento, cuando otro pastor se vuelve más de moda, todos comienzan a hablar así. En algún momento Dante Gebel y todos hablaban como argentinos. Perdón, todos hablábamos como argentinos. Ok, bueno, ¿me va siguiendo? Entonces, me tocó el privilegio, vamos a decir, de estar en una institución donde nos llevaban a estos gurús semana a semana. Iba a ir Dante Gebel, pero canceló. Yo quería que me devuelvan la matrícula enseguida. Yo había ido para escuchar a estos bacanes, ¿no? Y en vez de llegarnos el Che, nos llegó un gringo que era arqueólogo. Y ahí sí dije, esto se va a poner re aburrido. La gente venía por emotividad o venía por un mensaje así fresco. Y ahora nos traen a un señor de barba, era gigante, uno de estos americanos bien grandes. Y tenía una gran barba que hablaba de mucha experiencia y conocimiento, literal. Y él nos cuenta y nos dice, yo soy arqueólogo. Y mi faceta como creyente es disfrazarme de arqueólogo para poder entrar en Egipto o en estas regiones donde excavan y hay tesoros que hacen que este libro sea verdadero, porque él trabajaba para eso. Muchos descubrimientos históricos, él estaba sumergido en esto. Y bueno, en un momento de la charla, ya es de esos momentos donde Dios te da la cachetada y te dice, te traje algo mejor de lo que tú buscabas. Algo mejor de lo que las emociones hacían por mí o lo que yo quería encontrar. Dios tenía una cita mejor y trajo a este arqueólogo. Y este arqueólogo nos dejó con esta pregunta, ¿no? Porque él, acuérdese, le estaba contando, se movía mucho por Egipto. Y en Egipto está prohibido ser cristiano. En Egipto no hay libertad para decir yo soy cristiano. Tú solo puedes entrar siendo cristiano allá si tienes una profesión que el país necesite. Por eso este señor se volvió arqueólogo. Si alguno de ustedes quiere entrarle a las misiones e irse a Egipto y dar la vida por Jesucristo, pues usted puede buscar en la página web del gobierno ahí qué profesiones te permitirían que el gobierno diga tú eres importante. ¿Me sigues ahí? Ok. Entonces este hombre nos contó que después de 12 años, entre 10 a 12 años, por primera vez tuvo un amigo que creía en el Islam. Por primera vez. Dicen que tú allá, para poder hablar de Jesucristo, tienes que hacerte amigo durante 10 años siquiera. Para que la persona que está ahí contigo te pregunte, ¿y tú qué crees? Porque ve algo en ti. O sea, tú no puedes llegar allá y decir, yo creo esto, sino... Entonces, después de 10 años, a él le preguntaron, ¿tú qué crees? Después de esos 10 años, él pudo fundar su primera iglesita. Y esa iglesia tenía que salirse de la ciudad donde él estaba y casi llegar hasta el desierto para reunirse en las madrugadas. Mientras yo escuchaba esto, crecía en mí el privilegio de ser creyente, y un creyente en Sudamérica, y un creyente en Ecuador, y un creyente que en ese momento estaba en Colombia, donde hay libertad para por lo menos decir, soy cristiano, creo en Cristo, pero allá no. Y él me cuenta, la iglesia que yo he formado se reúne en la madrugada
casi en el desierto, y cuando cantamos alabanzas, como ustedes, cantamos así. Estaban cantando, Dios es fiel. Ellos cantaban. Porque no sabían si el creyente que tienen sentado al lado era un espía del gobierno. Entonces la idea era no estar tan fervorosos, pero la pasión de ellos era tan fuerte que no podían evitar alabar a Dios y sentir el privilegio de ser creyente. Sin tener la libertad, estos libritos se trafican en ese país. Escuche, aquí trafican droga, allá trafican Biblia. Quiero que vaya entendiendo el privilegio de ser creyente. A usted a veces hasta se las regalan y se pone bravo. ¿Verdad? ¡Ay! Un adolescente que le regalan una Biblia rosada. ¿Qué es eso? Regálame, no sé, un iPhone. ¿Cómo vas a regalar una Biblia? Además, mami, la Biblia ya está en el iPhone. Ya es un app. Hasta se ponen bravos cuando alguien dice, te invito a la iglesia donde ni te cobran. ¿Te cobramos la entrada o no te cobramos? No, vamos a empezar a cobrar ya. No. Para usted sabe, la calle de aquí, vamos a empezar a cobrar, así como cobran parqueo en otros lados. No. No me pierdo, vuelvo al tema. ¿Me sigue hasta ahí? Qué privilegio ser creyente. ¿Lo ha sentido usted? Aquí donde hay libertad. Y él nos dejó esta pregunta. Véanla en la pantalla. ¿Por qué en un país donde tenemos la libertad de ser parte del movimiento de la iglesia, no tomamos ventaja de ello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no con la misma pasión de 3 de la mañana y estar cantando? ¿Por qué hay tanta pasión en otro lado donde te puede costar la vida hacerlo? Y aquí no. ¿Por qué hay que traerlo a rastras a veces? ¿Por qué estás aquí con cara de pocos amigos porque alguien te dijo, ¿te vienes hoy o te vienes? Bueno, si estás aquí con esa actitud, pues bienvenido. Este mensaje es para ti. Vas a escuchar por qué sentimos el privilegio de ser creyentes. En lo que creemos, sobre todo. Que a algunas personas les parece absurdo. ¿Cómo van a creer que una mujer tuvo un hijo sin necesidad de un hombre? ¿Cómo van a creer que un hombre venció a la muerte? Para mí que se quedó dormido 3 días y después se despertó. Qué fáciles que son de engañar. Hermano, tranquilo, vas a entender el privilegio de ser creyente. Y esa es la pregunta. ¿Por qué en un país como Ecuador, donde tenemos la libertad de ser parte del movimiento de la iglesia, no tomamos ventaja? Esperamos el domingo recién para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntaba un director técnico de fútbol. Déjeme llevarle a cierta reflexión. Seguramente puede ser porque no vemos justamente a la iglesia como un movimiento del día a día, que no dependa de un templo, porque la iglesia en algún momento no tuvo templos, no tuvo un domingo, no tuvo un lugar. Quizás es por eso, porque no la vemos como un movimiento del día a día, sino que la vemos como un día, solo un día. Quizás se debe a que de alguna manera usted ha crecido en una cultura donde la iglesia es parte de la cultura que le rodea. Una cultura cristianizada que no necesariamente es cristiana. Usted y yo hemos crecido con la ética y los valores que el cristianismo ya ha dejado como cultura. Y cuando no tenemos a Cristo en el corazón, se nos hace difícil seguir esos criterios de moral que nos ha dejado el cristianismo. Es decir, vemos en la Constitución Dios nombrado, pero no necesariamente quiere decir que habita en el corazón de uno. ¿Me sigues ahí? Entonces es una cultura
Quizás el problema de que no lo vivimos con tanta pasión o día a día es porque es parte de nuestra cultura. Es un edificio más. Y llévese a su casa, primero que nada, para crecer en el privilegio de ser creyente, este pensamiento que compartimos mucho aquí en Alianza San Borondón. Véalo en su pantalla. La iglesia no es una institución más de la cultura occidental. La iglesia no es un lugar. Vuelva a leerlo. Tómele foto, grábelo, repítalo cuando llegue a casa. La iglesia no es una institución. Tú no eres un número más como en la escuela. Tú no eres un número más como en el colegio. Tú no eres un número más como cuando vas a hacer un trámite para renovar tu licencia. No. La iglesia no es una institución. La iglesia no es un lugar. La iglesia no es un edificio. La iglesia, por favor, no puede ser como el cine, como ir al cine, o como ir al estadio, o como ir al mall. Ya mismo van a construir uno nuevo que usted va a poder conocer. Por ahí me llegó un run run. Pero si sintiéramos la expectativa con la que la gente se acuesta y se queda ahí a dormir para que sea el primero en ser atendido en Krispy Kreme. Voy a ver una iglesia y no hay ni un alma. Si lo viéramos con la misma pasión como la de, viene Bad Bunny, voy a un concierto y quiero estar el primero el que compre el boleto. En España acabo de ver unos videos que son lo mejor, ¿no? Se fueron al concierto del puerco ese, ¿ya? Perdón, de Bad Bunny. Y cuando están en el concierto, pagaron una VIP de 250 euros y termina tan apretujado que lo mejor era haberse ido a la general. Y hasta lo veías mejor. Pero es como una pasión. ¿Por qué? Porque eso se llama cultura. La cultura nos crea, nos amolda. Y resulta que usted no puede, una vez más, como lo digo, ver a la iglesia como parte de la cultura, como que fuera una opción más de entretenimiento, como que fuera ir al mall, como que fuera ir al cine, como que fuera ir al estadio. La iglesia no es una opción y dejará de ser una opción cuando nos grabemos algo que ya mencionaba al inicio, que la iglesia es un movimiento. Diga conmigo, la iglesia es un movimiento. Dile al que está a tu lado, la iglesia es un movimiento. ¿Y qué hace un movimiento para no morirse? Tiene que moverse. Si se queda como edificio, pero si se mantiene en movimiento, aún contra lo malo y aún contra lo que podía hacerle morir, sigue en movimiento. Porque lo que pasaba antes es que la sangre derramada era movimiento. Y hacía que otras personas digan, ¿qué tienen en el corazón o en la cabeza? Porque a mí me pica ese movimiento. O lo quiero conocer o lo quiero borrar. Pero el movimiento está en movimiento. La iglesia es un movimiento. La iglesia, llévese este concepto y hágalo vida. La iglesia es una reunión de personas alrededor de la idea de que Jesús es el Hijo de Dios. La iglesia es una reunión de personas alrededor de una gran idea, preciosa idea, una muy buena idea de que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y que este mensaje es para todos, todo el mundo, hasta el que usted le arde y quisiera que no lo reciba. Por eso es lindo pertenecer a este movimiento, porque te dan unas, no sé, aquí la gastritis se va como sea, porque tienes que perdonar, porque tienes que amar, y usted y yo sabemos, en una lista de enemigos que no queremos que lleguen a la Navidad. ¿Sí o no? Y si yo estoy en ella, este mensaje es para usted. ¿Sí o qué? Un movimiento de personas, de una reunión de personas alrededor de la idea de que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, resucitó al tercer día y que este mensaje es para todos. Una reunión de personas valientes que crean y aprovechan oportunidades para hablar del mensaje
perdiendo el temor. Esa es la gran reunión. Y de este momento quiero conectarme con una frase que John les participó el domingo anterior y que a mí me marcó, me hizo así como una mellita. Y yo dije, ¡ah! ¡Qué buena frase! Recomendada por un amigo, fui a verlo y dije, tengo que revisarlo. Y la voy a parafrasear, porque quizás no es tan exacta como la dijo ese día, pero así va. La ausencia de dolor no es falta de fe. La permanencia en Jesús, a pesar del dolor, eso es fe. Una vez más se la leo, si no se acuerda del domingo anterior, porque estaba... O como dijo John, llévese esto, así se haya quedado dormido todo el domingo. Escuche, la ausencia de dolor no es falta de fe. Cuando a usted le va mal y se queja, no es falta de fe. Pero, ¿qué es fe? Es permanecer en Jesús a pesar de ese momento, a pesar de ese dolor. Y justo reclamo esa frase que me pareció espectacular y correcta, ese pensamiento, para conectarlo con el privilegio de ser creyente. ¿Por qué? Porque para tú crecer en tu privilegio de sentirte creyente, de saberte creyente, tienes que hacerte esta pregunta que está ahí en la pantalla. ¿Nos maravilla el testimonio de la iglesia del primer siglo? ¿Te has puesto a leer e investigar cómo era que vivían? ¿Cómo le hicieron? ¿Te maravilla un poco? Te puedo decir que mi privilegio de ser creyente crece cada vez que me acerco a Hechos de los Apóstoles y puedo leer un poco de cómo fue, de cómo se formó, e investigando más cultural, geográfica, históricamente, qué cosas se pusieron a favor y qué cosas estaban en contra. Pero estamos hablando, y la pregunta es clara y llévatela en el corazón, ¿te maravilla el testimonio de la iglesia del primer siglo? ¿Te maravilla conocer cómo vivieron los primeros creyentes? ¿Cuántos ven Chosen aquí? Si ya le gusta las 6 temporadas, lo mejor viene en la 7ª, cuando Jesús no está. Spoiler, por si acaso, ya no está. ¿Ya? No entendieron. Bueno, ok. Vamos. Al final vencemos, ¿no? Ya más o menos fue así como, pero no me siguieron, no. En las 7 es más chévere si la hacen, porque vamos a ver cuando Jesús ya no está. Cuando ya se forma ese, y tú puedes leer esas partes donde el privilegio de ser creyente crece. Hazte esta pregunta. ¿Desde cuántos domingos que viene acá alguna vez te has maravillado por cómo vivían los primeros cristianos? ¿Cómo hicieron sus vidas después de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos? ¿Te has preguntado eso? Si no te lo has preguntado, déjame decirte que esa puede ser una de las razones por la cual tu pasión quizás no está al 100, al 110, al 120. Puede ser que te dé las respuestas de por qué te apañas enseguida, te apagas y dices esto no es para mí. ¿Por qué resulta que el movimiento es para todos? Para los que pecan, para los que no pecan, para los gorditos, para los flacos, para los altos, para los bajitos, para los que tienen título, para los que no tienen título, para los esclavos, para los libres. El mensaje es para todos. Y tú no puedes seguir domingo a domingo diciéndome que esto no es para ti. Así vengas por primera vez y digas, no, esa vaina no es para... Déjame decirte, tengo una buena noticia, es para ti. Porque si tú me sigues, al menos en lo que yo te voy a enseñar, vas a decir, el mensaje es para mí. Y si tú te vas a la casa y te vuelves fanático, como yo, de revisar Hechos de los Apóstoles y estudiar conexiones entre las cartas con Pablo, las cartas con Pedro, vas a decir, ¡guapa! ¡Qué privilegio lo que creo! Hoy tengo libertad, no sufrir lo que ellos, pero qué privilegio ser creyente. Ese movimiento de personas de la iglesia del primer siglo representa gente que supo permanecer en Jesús a pesar del dolor. ¿Qué estaba diciendo yo? Eso es fe. Permanecer en Jesús a pesar del dolor. En Hechos encuentra gente que permaneció en Jesús a pesar del dolor. ¿A quién le duele esta semana? Alce la mano. Yo la he pasado terrible un montón de cosas. Amén. Dice, yo, por favor. ¿Quién no la ha pasado horrible esta semana?
Pues permanecer a pesar de eso horrible, eso se llama fe. Fe, fe. Y esa gente del primer siglo son maestros para enseñarte. Léelos y te va a encantar. Vas a decir, más sufrimiento, por favor. Quisiera poder igualarles un poquito. Porque quiero entender cómo seguían sonriendo y amando a pesar de tanta basura que se sufre aquí. A pesar de tanta adversidad. A pesar de tanto mal día. ¿Por qué siguieron? ¿Por qué insistieron? Ellos nos enseñan lo que es la fe y tomar todo esto como un privilegio. ¿Cómo lo hicieron? Hazte la pregunta. ¿Cómo lo hicieron para que este mensaje sobreviva al peor de los siglos, al primer siglo? No me voy a meter en cosas históricas, pero investígalo cómo era vivir. Hay un canal en YouTube que yo me hice súper fanático, me encanta la historia, pero se llama La Historia Incomprendida. Más o menos es, el que no conoce su historia la va a repetir. Ese es el eslogan. Y en uno de ellos te dicen incluso que hay un año que fue peor que el de la pandemia. Y yo me agarraba ese video y decía, Diosito, voy a sobrevivir, Diosito, voy a sobrevivir. Porque hay un año que es el peor de todos, no me lo acuerdo ahorita. Pero es como una idea. Si eso cuando yo vi ese video me dio ganas de vivir y decir, chuta, mi año del 2020 no está tan feo, comparado con esa vaina que vivían antes, ¿ya? Más o menos así es cuando tú vas a Hechos. ¿Quieres una fe fuerte? Anda, visita cómo era vivir ahí. ¿Cómo lo hicieron? Usted descubrirá, mientras investiga, mientras estudia, mientras va a Antioquía, mientras se une a una casa iglesia, el sentirse privilegiado. ¿Privilegiado de qué? De enterarse cómo vivieron y resaltando todavía un factor muy importante que por eso traje esto aquí. Ellos lo hicieron sin tener este libro. Ellos lo hicieron sin tener esto que tú ya tienes muchas veces en tu casa. Ellos sostuvieron un movimiento en el primer siglo y nunca tuvieron dónde leer esto de aquí. Como tú que la tienes impresa, ¿cuántas Biblias tienes en tu casa? Tiene 3. No te voy a preguntar, ¿has terminado de leer alguna vez una? Tranquila, nos ha pasado. ¿Por qué no lo hacemos? Porque quizás no nos hemos preguntado cómo lo hicieron ellos sin tener un libro. Y duraron más de 300 años, aún así siendo aplastados, triturados, magullados, comidos, ensangrentados. ¿Cuántos de ustedes no ven un video muchas veces que le apuntan a una niña en la calle y el corazón se les hace nada? Imagínense lo mismo, les hacían eso. Iban y los hostigaban con tal de que nieguen su fe. Y lo hicieron sin un libro, sin este libro, que es uno de los factores más importantes que te tiene que hacer sentir privilegiado de ser creyente y de tener esto. Ya voy para allá. Sigo. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, 41 al 42. Ahí les he puesto que están resaltadas algunas palabras importantísimas. Pero mire el comportamiento de la gente en Hechos y usted va a sentirse privilegiado de ser creyente. Privilegiado de ser creyente. Así pues, los apóstoles, los de Chosen por si acaso. No me entienden. Es que a mucha gente le ayuda a la serie, entonces, por eso. Esos de Chosen que están ahí, ya, eso. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, es decir, estaban delante de los fariseos, llenos de gozo por haber sido considerados, ¿qué cosa? Dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. El movimiento alrededor de que Jesús, el nombre, murió y resucitó. ¿Recuerda? Es un movimiento. Esta gente está en movimiento, aunque los hayan apaleado, aunque los hayan calumniado. Ellos dicen, salieron ¿cómo? Oye, estamos sufriendo por el nombre. Privilegio de ser creyente. Sigo. Y día tras día, ¿qué dice ahí? Día tras día, no solo él. Y día tras día. En el templo, sí, iban en el templo en un día indicado. ¿Y de qué? Sin necesidad de en la vecindad, en la comunidad, de casa en casa. Vaya a una casa iglesia, afuera pregunte. ¿Ok? Pregunte.
crezca en su privilegio de ser creyente. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de ¿qué? De enseñar y anunciar las buenas noticias de ¿qué cosa? De Jesús es el Cristo. No hay más. No se trata de quién se cae en el culto. No se trata de si alguien lanza una profecía. No se trata de si alguien canta la canción que a mí me gusta y no se trata solamente de, el pastor justo usó el versículo que yo estaba leyendo. El siguiente domingo no lo uso y ahí dice, ya no está conectado con el Espíritu Santo. No sé, yo vengo quizás cuando Él esté más orado. Y ahí me hable Dios. No. ¿La reunión de qué se trataba? De contarle a la gente y enseñarles que Jesús es el Cristo. No lo compliques más. Bueno, se trata de que tengamos un altar bonito. Jesús es el Cristo. No necesitas nada más. Pero Emilio, es que yo quiero estudiar la Biblia. ¿Que Jesús es Él? No necesitas nada más. No, tranquila, no la leíste. No has logrado leer alguna. Tienes 4. Solo anuncia que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo sabes que Jesús es el Cristo? No sé, ¿quieres descubrirlo conmigo? Vamos. Yo estoy en construcción, pero hagamos algo. Movámonos. Pero como vemos a un man aquí parado que dice que ha estudiado, yo le contara, no es que he estudiado tanto para estar acá, pero me he preparado, pero hay gente que es mucho mejor que yo. Y mucha gente por ver a alguien aquí parado dice, cuando yo sea como él y hable así. Y lo único de lo que se trata es que Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. ¿Cuántos están claros hasta ahí? ¿Me sigue? No se complique. Es el movimiento más precioso. Solo tenemos que decir, Jesús es el Cristo. Después vemos por qué. Pero hagámoslo. Para eso está Antioquía, para eso está Casa Iglesia. Bueno, este comportamiento que usted ve aquí nos lleva a una personita que no la voy a leer, pero la voy a dejar de tarea. Está en Hechos 7. Anótelo. Hechos 7 de tarea. Hechos 7 de tarea. Hechos 7 para la casa. Hechos 7 si yo quiero seguir apasionado. Hechos 7 si yo voy y digo no importa lo que esté pasando, igual me voy a mantener en esta relación con Dios. Hechos 7. ¿Ya lo anotó? Hechos 7. No, su memoria le va a fallar. Hágame caso. O bueno, vaya al YouTube después. O escuchen en Spotify, pero no se olvide. Hechos 7. Dile que está a tu lado. Hechos 7. Hechos 7. Hechos 7. Es lo único que tienes que hacer esta semana. Hechos 7. Te levantas y lees Hechos 7, Hechos 7. Pero mira, en Hechos 7 estaba Esteban. Esteban es el hombre de Hechos 7. Y este Esteban era parte de este grupo cuya vida gira alrededor de la idea de que Jesús es el Hijo de Dios. Y él comparte que Jesús no solo murió y resucitó, sino que también ya había sido anunciado desde los tiempos de Abraham, Moisés y los profetas. Y que su nacimiento fue parte del cumplimiento del plan de Dios para salvarnos. Por esto a Esteban lo arrestan, lo castigan y lo acusan. Este seguidor en Hechos 7 hizo una de las ponencias o exposiciones de por qué Jesús es el Mesías más espectaculares que tú puedas conocer. Tú quieres una herramienta de contarle a la gente, Jesús es el Cristo, ahí está, Hechos 7. Es la más espectacular que yo he leído, a mí me apasiona. La conecto con Hebreos también, pero eso es tema de otro momento. Pero Hechos 7 es, ¿cómo puedo anunciar que Jesús es el Cristo? Voy a ver cómo Esteban lo hizo en Hechos 7. En resumen, él les termina diciendo a los fariseos, ustedes mataron al justo que fue anunciado desde antes. A ese Jesús que fue anunciado, a ese Jesús que ahorita en este instante de muerte yo estoy viendo entronizado en las nubes, sentado en su trono, estoy viendo al Hijo de Dios. Ese Jesús es el que yo anuncio. Y en ese instante, cuando termina su ponencia diciendo estas palabras, él fue apedreado, dejando una estela de admiración en los creyentes que estaban ahí y también en los enemigos. Todos quedaron admirados porque decían, ¿por qué lo dice con tanta pasión? Y entre esos enemigos que admiraron a Esteban y se quedaron maravillados para mal porque lo odiaban,
estaba este hombre que sale en Hechos 8. ¿Y quién estaba ahí? Y Saulo, Pablo, estaba allí. ¿Qué cosa? Aprobando la muerte de Esteban. Este mensaje es incluso para aquellos que nos van a matar por decirlo. Este mensaje es incluso para aquellos que nos van a acusar por decir que Jesús es el Cristo. Spoiler de algo que puede pasar. Quizás no se lo hemos contado, pero una de las razones por las que tenemos casas, iglesias aquí, es que en algún momento puede que nos cierren esto por alguna situación legal, por alguna agenda de algún tipo que diga lo que se dice aquí y las personas que se proponen hablar en público no pueden hacerlo más. ¿Me sigue? Por eso existe casa, iglesia. En el momento que esto lo cierren. Ya pasamos por un virus y puede que se vuelva a repetir. ¿Acaso no hemos pasado 2 semanas leyendo que hay como 2 o 3? Ya no sé cuántos hay, pero todos vienen por algún lado, ¿sí o qué? Y uno está esperando en esos días en que Ecuador era nada, ¿no? Cuando no íbamos al Mundial. Aquí no pasa nada. Desde que fuimos al Mundial comenzó a pasar todo. No, mentira. Pero nadie nos conocía, nadie aquí quería poner un virus, nadie quería poner una guerrilla, nadie quería poner un cartel de drogas, nada. Ecuador era una cosa como estar en tu esquinita ahí, en tu barrio. ¿Sí o qué? Impresionante. Entonces Pablo, imagínense, Pablo está ahí. Este Pablo se entera de lo que se está hablando. Se está enterando de que Jesús es el Cristo. De que Jesús es el Cristo. Y en ese instante, seguimos en este mismo verso 1 hasta el 3, y mire lo que Pablo hace después de enterarse que Jesús es el Cristo. Porque vuelvo y repito, esto hasta contagió a los enemigos. Dice que Pablo fue parte de estas personas que reaccionaron así. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia, los creyentes de Jerusalén. Y todos, excepto los de Chosen, los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. O sea, se tuvieron que ir de la ciudad. Solo se quedaron los 11 que estuvieron con Jesús hasta el final. Los únicos, el resto de creyentes se tuvo que ir de la ciudad. Aquí tenemos una migración. Hubo gente que migró por decir que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, Pablo, por su parte, causaba estragos en la iglesia y entraba ¿a dónde? De casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. No nos pasa a nosotros, pero parece que puede llegar a pasar. En algún momento pudiese llegar a pasar. Y ya no habría esto, pero ¿qué tenían ellos en medio de la persecución? De casa en casa. Y ahí Saulo se divertía arrastrando cristianos, torturando, atormentándolos. La persecución de casa en casa, debido a que se anunciaba que Jesús es el Hijo de Dios, provocó que este movimiento se vaya a otras ciudades. Estuvo en movimiento. A tal nivel era una comunidad viva que debido a ese anuncio, también ese tal Saulo en algún momento se convirtió en Pablo. Un hombre que pasó de ser perseguidor y odiador a ser un hombre que se sintió muy privilegiado de ser creyente. Miren Hechos 9, el privilegio de Pablo. Hay un hombre que llega hasta él con una consigna y le dice el Señor, ve, insistió el Señor a este encomendado hacia Saulo, hacia Pablo, que ya estaba en ese rato diciendo, ¿qué es esto que me pasó? ¿Por qué estoy ciego? ¿Por qué vi a un hombre que me dijo, soy Jesús a quien buscas? Ve, insistió el Señor, porque ese hombre, Pablo, Saulo, el que perseguía y mataba, ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y Pablo aceptó la invitación. Pablo entendió que estas palabras como un único privilegio, como una única oportunidad, una misión única y especial. Conocerás al Dios que usa tu sufrimiento y tu entrega para promover su mensaje y nada sea para gloriarte tú.
Pablo lo entiende y dice, wow, quiero ser parte del movimiento. Ahora entiendo lo que perseguí. Yo perseguía a Jesús, es el Mesías, y ahora voy por Él a decir bienvenido a cualquier sufrimiento o entrega con tal de que el mensaje sea promovido. Hechos 9, 20 al 22. Dice así, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando ¿qué cosa? Que Jesús es el Hijo de Dios. No lo compliquemos, es tan simple como eso. Lea Hechos 7 y comience en un país donde tiene libertad. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarnos presos y entregarnos a los jefes de los sacerdotes? Imagínense, pobre Pablo, él ya quería hacer lo bueno y le salía hasta mal, porque la gente que recibía el mensaje decía, pero a ti te conocimos como torturador y ahora vienes y hablas de Cristo. ¿Qué es esto? Imagínese el proceso de Pablo. Imagínese usted y yo hablando aquí, caerle mal a alguien y decir, ya no voy a decir que Jesús es Dios. Ya no voy a decir que Jesús es el Hijo de Dios porque nadie me escucha, porque nadie me quiere, porque nadie me aprueba. Y Pablo tuvo que convivir con estas dos audiencias, con los que creían y con aquellos que decían, te tenemos miedo, loco. Porque lo que tú hiciste dejó huella. A Pablo le tenían miedo y ahora él era parte del mensaje. Pero Saulo, continúa la última parte, cobraba, ¿qué cosa? Cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles, ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo. Dicen que entre preparación y caminar, Pablo dedicó 3 años instruyéndose y anunciaba, y después alrededor de 10 a 12 años en sus viajes por todo el mundo que hoy conocemos, Europa, o sea, el mundo conocido de esa época, él lo abarcó, lo recorrió, diciendo como Esteban algo simple, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Hijo de Dios. Véanlo una vez más en la pantalla para que no se olvide. ¿Qué cosa hacemos aquí? Jesús es el Hijo de Dios. No more, no pongamos más, no lo complique. No ponga idols, no busque como Emilio a Dante Gebel. ¿Qué hacemos aquí? Jesús es el Hijo de Dios. Practica, dile que está a tu lado. Gracias. Qué hermosa voz por allá. Escuché que, según yo, que dijo eso. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Pablo amó esto y dijo, como Esteban, lo voy a hacer. Jesús es el Hijo de Dios. Reflexiona esto conmigo, al verlo así tan simple como te lo estoy mostrando. Dios a través de Pablo te acaba de dejar claro que no hay errores en tu vida, que no hay pasado en tu vida, que no hay religión a la que hayas permitido, que no importa tu raza, que no importa tu nacionalidad, que no importa tu sexo, género, política o territorios que tengas o estatus social, que deba o pueda detener el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, nada puede detener que tú sientas el día de hoy el privilegio de ser creyente. ¿Cuántos lo sienten esta tarde aquí? Nada puede evitarlo. No permitas que algo en tu vida, un accidente o algo de lo que aún no te recuperas o está en proceso, te limite el privilegio de ser creyente. No creemos conforme a este cuerpo, creemos conforme a ¿quién? A que Jesús es el Hijo de Dios. No creemos conforme a nuestra facultad. Es que soy lento para leer o comprender. Es para ti. Emilio, es que yo me siento como Pablo ahorita, te quiero apedrear. Es para ti. Es para ti. Es para ti. Uno de los testimonios que más me impactó alguna vez fue el de Nicky Cruz, que recibió a través de un señor Wilkerson el testimonio de conversión. Y le sacaba navajas y lo apuntaba así con cuchillos y le decía, cállate, deja de decir esa vaina, vete de mi barrio porque me estás dañando la pandilla. Y este hombre le decía, córtame en pedacitos. Y todos esos pedacitos te dirán, Cristo te ama. Cuando Nicky escuchó eso, dijo,
este hombre es como el de las pandillas, ¿no? Nosotros tenemos como esa fe así bien loca, ¿no? Vamos con todo, este man va con todo, yo quiero seguirte. Y lo siguió y Nicky Cruz fue un impacto total. Vaya, búsquelo, este es Hechos 7, Nicky Cruz, ¿ya? Ok. Jesús es el Mesías. Jesús fue anunciado. Jesús murió y resucitó. Jesús volverá. Esta fue la cultura y la mística de este grupo de creyentes, los primeros creyentes. Esto conducía todas sus acciones y los llevaba a aprovechar toda circunstancia positiva y negativa para compartir el mensaje. Y una vez más, vuelvo a decir, esta mística la tuvieron sin tener el libro que tú tienes. Ya que el libro fue una consecuencia del movimiento que decía Jesús es el Hijo de Dios, tema de otro momento. Pero si investigas algún momento vas a saber por qué hicieron el libro. Pero todo esto lo hicieron sin el libro. Y te llevo a otra pregunta para hacer el privilegio para crecer en el privilegio de ser creyente. Pregunta, ¿valoramos el libro? Hazte esa pregunta también. ¿Sabes cómo vivieron los primeros creyentes? Pero ahora hazte esta pregunta. ¿Valoras realmente el libro? Déjame decirte algunas cosas bonitas de la Biblia. Me abro para acá. Miren solo la pantalla. No me paren bola a mí, ¿no? La Biblia es un milagro de logro literario. Algunos libros toman una vida en escribirse. La Biblia se escribió en un periodo de 1600 años de historia. ¿Valoramos el libro? Este libro ha llegado a ti después de más de 1600 años. Increíble. Otro dato más. Algunos libros requieren la colaboración de un equipo de gente preparada o educada en una materia. La Biblia es el trabajo de más de 40 autores. Veamos lo siguiente. 40 autores de diferentes formas y estilos de vida. No todos fueron iguales. Algunos autores fueron reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, eruditos y gente muy preparada como no preparada, de los cuales nunca se esconden sus defectos o las debilidades de estas personas que participan en los relatos. ¿Valoramos el libro? Es el libro más sincero que puedes encontrar. Porque aquí no hay superhéroes. Hay gente que solo se dio cuenta de algo. Jesús es el Hijo de Dios a través de la historia. Otros datos más. Porciones de la Biblia fueron escritas o en desiertos, en calabozos, en palacios, en migraciones o exilios, también en tiempos de guerra y tiempos de paz. Todo eso está aquí. Y en algún momento los autores pudieron no haber traspasado el conocimiento, pero igual ha llegado hasta ti. ¿Valoramos el libro? Sigamos. La Biblia se escribió en 3 continentes, ¡qué locura! En 3 idiomas y abarca innumerables temas. Y el último, contiene poesía, historia, biografías, cartas, memorias y escritos proféticos. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿valoramos el libro? A pesar de esta diversidad que ustedes ven aquí, el libro habla con una continuidad sorprendente y nada se contradice aquí. Y llegan todos los autores que escribieron aquí a un mensaje desde la página inicial hasta la final. ¿Y cuál es ese mensaje? Mírelo ahí en la pantalla. Dios redime ¿a quién? Al hombre. Dios redime al hombre. ¿Y cómo llegamos a esa redención? Anunciando que Jesús es el Hijo de Dios. Espero que después de esta reunión usted salga de aquí fortalecido con estas 2 grandes verdades en su vida. Disfrute el privilegio de ser creyente, es decir, descubra y anuncie que Jesús es el Hijo de Dios. Hágalo a diario, como era en el principio con los primeros creyentes. Así seremos parte de un movimiento y no solo parte de un lugar estático que algún día dejará de estar con nosotros. Nosotros no nos movemos domingo a domingo, nos movemos día a día, descubriendo y anunciando que Jesús es el Hijo de Dios. Póngase de pie. Y llévese esa tarea para su semana. Está ahí en la pantalla. Viva esto. ¿Qué dice ahí? Mi privilegio es conocer y contar al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Porque eso es fe.
Y quiero cerrar con algo que no puse en pantalla porque nunca he leído esto aquí, se lo puedo decir, siempre he leído la pantalla. Y quería hacerlo a la vieja usanza, ¿no? Con el libro abierto así y sentirme así como iluminado. Pero mire lo que dice, lo tengo abierto aquí, Juan 17, tranquilos arriba, no lo tienen que poner, lo puse a propósito para que lo busquemos. Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer que Jesús es el Hijo de Dios y contar que Jesús es el Hijo de Dios. No espere llegar al cielo para disfrutar la vida se empieza a disfrutar acá. Porque ¿cuál es la vida eterna? Descubrir y dar a conocer. Descubrir y dar a conocer. ¿Quiénes se sienten privilegiados de ser cristianos aquí? ¿Quiénes se sienten privilegiados de ser creyentes? ¿Quiénes dicen, chuta papá, me voy de aquí como la primera iglesia? Aunque pasen cosas, no se comparan con las de ella. Mi año es mejor. ¿Por qué no seguir sintiendo el privilegio de ser creyente? ¿Cómo voy a renegar de él si hubo gente que la pasó peor y no pararon? Hasta su sangre siguió moviendo el movimiento. Y así 300 años y más hasta el día de hoy. Amén. Cierre sus ojos y háblelo con Jesús. Dígale, Señor, este es mi tiempo. Este es el día en que pongo un antes y después en el 2026. Y quiero ser de esos apasionados que te conocen y te anuncian. Señor, gracias por amarnos cuando estamos en modo domingo a domingo, como cuando estamos día a día. Pero hoy más que nunca queremos ser más constantes. Y no por una ley, sino por gracia, porque tú nos das el querer como el hacer. Dígale, y Espíritu Santo, quiero que tú pongas la pasión. Todo empieza por ti. Hoy vengo con muchas ganas, pero mis ganas se quitan de vez en cuando, porque aún sigo dependiendo de cómo se mueve este mundo. Y yo quiero ser como los primeros creyentes. Aunque había buen momento, mal momento, ellos estaban felices hasta que con su sangre era una oportunidad para anunciar. Y te pedimos así, Señor. Te pedimos gente así en San Borondón. El mundo la está necesitando. Esta ciudad la está necesitando. No sabemos si los jóvenes que salieron ayer de una discoteca o anteayer se fueron sin ti o contigo. No lo sabemos, pero no queremos seguir sin esa respuesta. Queremos anunciarle a todo el mundo la vida eterna. Y danos pasión para buscarte a ti y para anunciarte. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Bendice toda adversidad que cualquiera esté pasando aquí y muéstrale que siempre hay luz, Señor. En esos momentos adversos tú estás preparando la mejor exposición para decirle a la gente que Jesús es el Hijo de Dios. Y si nos está yendo bien, Señor, que aprovechemos la sonrisa. Esa sonrisa que viene muy motivada aún con lo que nos va bien, pero que siempre digamos, Jesús es el Hijo de Dios. Te damos a ti la gloria por esta tarde. Oramos y decimos un fuerte amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Jesús es el Hijo de Dios. Dígalo con mucha pasión.